A mí se me ofreció en un primer momento si quería empezar a rezar el Santo Rosario, dije que sí, y a partir de ahí, al ver la acogida, y creo que era muy necesario que en estas protestas del Noviembre Nacional se pudiera no solamente se protestara, sino que se rezara a Jesús y a la Virgen María, pues decidí que había que continuar y he estado hasta el día de hoy ininterrumpidamente viniendo a rezarlo. Lo que sucedió en un primer momento, no solicité nada, porque tal y como estaba sucediendo no había ningún problema. ¿Qué pasó? Pues que el pasado miércoles, si no recuerdo mal, un inspector de policía quiso identificarme, entonces al ver toda la problemática que se estaba generando, digo, bueno, aviso a la delegación de gobierno y ya está. Y de hecho, hasta el domingo, con aviso a la delegación de gobierno, primó el silencio positivo, perdón, y estuvimos rezando sin ningún problema, hasta el lunes. Bueno, creo que toda persona que sea católica debe de estar muy preocupada por la situación que existe en nuestro país, ¿no? Donde a los católicos nos están arrinconando desde las últimas décadas, donde tenemos una legislación claramente anticristiana. De hecho, siempre cito el artículo 172 quater, según el cual se está legitimando a poder condenar hasta 1 año de prisión por aquellas personas que quieran ir a rezar ante las clínicas abortistas y evitar que se cometa el genocidio que es el aborto. Entonces, ante todo eso, donde se nos pretende que solamente podamos rezar en las iglesias o en nuestras casas, creo que el católico tiene un deber de salir a la calle, de tener un papel en la vida pública importante, porque para eso somos católicos, ¿no? La propia palabra lo dice, y decidimos que en el Noviembre Nacional, que es una batalla política, pero también es una batalla espiritual, porque el gobierno de Pedro Sánchez no solamente quiere destruir a España, sino que quiere destruir a España y por ello todo lo que implica, y eso inexorablemente nos lleva al ataque a la Iglesia, al cristianismo, al catolicismo, y dijimos, qué mejor que rezar a la Virgen María, porque todas las grandes batallas se ganaron con un rosario en la mano. La verdad es que es gracioso, cada vez que lo pienso, no soy consciente de todo lo que está sucediendo, si os soy sinceros, pero efectivamente tienen bastante. Al final, en ambos sitios no dejan de ser la sede del mal, ¿no? En uno se mata al ser humano más inocente que hay y en el otro se está troceando España, se quiere romper a nuestra nación y por otro lado están mandando que durante el Noviembre Nacional a gente que en el 99,9% sea pacífica hayamos sido multados, otros han sido gaseados, mujeres, niños, ancianos, da exactamente igual. Entonces, al fin y al cabo, tanto la Dator como el PSOE representan lo mismo, la sede del mal. Creo que es una pregunta crucial, porque es cierto que Jesús dijo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero lamentablemente hemos visto cómo el Estado, el poder político, ha usurpado eso que dijo precisamente Jesús, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El César ha ocupado el lugar de Dios. Ahora mismo lo que nos imperan son un gobierno que es totalmente tiránico, donde se nos está impidiendo rezar, entonces no se está mezclando política y religión, no por lo menos por nuestra parte. Lo que simplemente defendemos es que es necesario orar ante un momento donde no solamente se ataca a cuestión política, sino a nivel religioso, donde se nos impide desde rezar en una clínica abortista a dar nuestras opiniones. Cada vez es más notorio la persecución que se produce a los cristianos. Hay una persecución coactiva, como puede ser el 172 quater, pero también incluso, que esa es más peligrosa, otra que es invisible, que es más moral, ¿no? Que te dicen desde todos los medios de comunicación, que no dejan de ser, casi todos, ¿no? Con sus excepciones obviamente, pero amigos del sistema, que se nos quiere pretender que estemos aislados y que no podamos presumir de nuestra fe. Entonces eso también es otra forma de coacción, de represión, y por eso creo que es necesario rezar. No somos nosotros los que nos metemos mezclamos política, sino que la política es la que se está entrometiendo en ámbitos donde jamás debería actuar. Hombre, honestamente, uno sabe y digo, bueno, va a haber gente que te apoye, pero hasta el punto de llegar hasta el Banco Santander, cortar la calle Marqués de Urquijo, pues era algo impensable, porque al final lo que hemos estado viviendo ya no es una cuestión de soy católico y voy a rezar el rosario, sino de personas que tengan dignidad o no, ante una prohibición que es abiertamente tiránica, que va contra
todo sentido común, contra el derecho natural, contra el propio derecho en definitiva, pues hay gente que se ha estado viendo durante estos días comprometida y que sea o no cristiana, ha venido aquí o bien a rezar o bien a acompañarnos ante la tiranía del delegado de gobierno y de Pedro Sánchez. Bueno, quiero decir que hay parte de la Iglesia que sí que nos está apoyando. De hecho, ya van 3 sacerdotes que han venido a lo largo de los días a darnos la bendición, a darnos nuestro apoyo, pero lamentablemente hay una parte de la Iglesia, aunque la Iglesia no deja de ser una institución que está en crisis, quizás la mayor institución que se encuentra en crisis, pues que no está donde debería de estar, y la verdad es que lamentamos mucho pues que el sacerdote, en lugar de abrir las puertas de la Iglesia, bueno, por cierto, los últimos 2 días sí que las ha abierto, pero no sabemos por qué, pero han estado en todas las protestas y durante el rezo del Rosario cerrada, y de hecho tuvimos una mala experiencia donde nos dijo, no nos prohibió rezar expresamente, porque claro, al final la cobardía muchas veces impera, la cobardía es lo que predomina, pero nos dijo que sí, que rezar y que estaba en contra de las protestas y que rezar que fuéramos a otra esquina, ¿no? Cuando, qué el mejor lugar que rezar, que es al lado del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Pero la verdad es que es triste. Por otro lado, cualquiera que conozca un poco cómo funcionan las cosas es esperado y nada. Pues eso había que preguntárselo al delegado de gobierno, a Martín Aguirre, pero no sé, se generó una expectativa de derecho en donde la propia ley es clara, ¿no? Donde si existe un motivo de urgencia extraordinario, pues se puede pedir sin cumplir el plazo de 10 días que te exigen, y ante la inmediatez de lo que está sucediendo en Ferraz, pues uno no puede esperar, obviamente, 10 días para pedir, porque entonces el objeto del rezo del Rosario pierde su sentido. Pero, claro, ¿qué está sucediendo? Al fin y al cabo, pues es la trampa del positivismo jurídico. Utilizan subterfugios legales, cuestiones procedimentales, plazos, para intentar impedir el rezo, porque eso es en lo que estamos, que un delegado de gobierno está impidiendo rezar a católicos y a multar, que me ha tocado a mí, pero podría ser cualquier persona. Sí, el lunes me advirtieron de que si procedía a rezar, pues avisaron en un primer momento que iban a proceder a disolver el rezo y a multar tanto a mí como a todas las personas. Decidí en ese momento, digo, bueno, vamos a rezar aquí en Pintor Rosales, pero luego el lunes por la noche pensando, digo, da exactamente igual, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, es una cuestión de puro sentido común, de qué se está haciendo mal, y digo, vamos a venir a rezar y que sea lo que Dios quiera. Y nada, entonces ya procedieron, el lunes me advirtieron y ya el martes procedieron a multarme, y no sé qué va a suceder porque tengo una prohibición donde mi nombre, José Andrés Calderón Rojas, no puede rezar durante todo el mes de noviembre, hasta hoy mismo, y entonces me temo que me llegarán como mínimo 3 multas, pero bueno, es lo que hay. Eso, por supuesto, fue más sangrante lo del lunes, porque estábamos, a lo mejor había llegado ahí 20 y como se empieza a rezar a las 7:30, éramos pocas personas, podíamos ser 15. Y de repente vinieron 15 policías y un inspector jefe, muy educado, pero diciendo, ¿eres José Andrés Calderón, no? Sí, y me dice, por favor, ven para acá, y fue cuando nos dijo que lo que sucedería si procedíamos a rezar. Y luego, el martes, estaban por donde estamos ahora aquí grabando, la policía buscándome, y se intentaron ir unos metros más para allá, pero el pueblo español, al ver lo que estaba sucediendo, pues reaccionó y protestó ante lo que estaba sucediendo. Al final, la policía está cumpliendo las órdenes. De hecho, no voy a mentir, y creo que hay que ser honesto en esta vida. El policía me trató muy educadamente, se notaba que no estaba pues muy contento con lo que estaba sucediendo, pero bueno, también la policía deberá preguntarse en algún momento hasta cuándo vamos a seguir cumpliendo órdenes ilegales, pero en eso estamos. Todos los detalles los llevan pues,
pues mis abogados, pero hay una serie de cosas. En primer lugar, que no hay falta de motivación por parte del delegado de gobierno, porque simplemente alega que no hay urgencia, pero no explica por qué no hay urgencia. Además, parece ser que para alegar que no se puede rezar, pues tiene que decirse que hay un problema de desórdenes públicos, una serie de cosas que cualquiera que vea lo que está sucediendo, vamos a ver, el rezo de Santo Rosario es pacífico, la gente reza, no hay ningún problema, y entonces pues todo eso, y luego la desproporcionalidad, ¿no? Hemos visto cómo se están produciendo manifestaciones a las que apoyamos porque es necesario contra Pedro Sánchez y no ha habido prácticamente ninguna multa contra nadie, y simplemente por rezar sí que se está produciendo, y por otro lado se está violando lo que se llama la expectativa de derechos. Y durante una serie de días, mediante el silencio positivo, nos están permitiendo y dando el visto bueno para proceder a rezar aquí en la iglesia, ¿por qué de repente el lunes, a una hora antes de rezar, recibo 2 correos prohibiéndome que podamos orar y rendir culto a Dios y a la Virgen María? En eso es lo que estamos, ¿no? Como lo que estaba bien en un primer momento, de repente cambia y ahora es malo, y ahora no se puede hacer, ¿no? Es simplemente el puro arbitrio y el puro deseo y la pura voluntad de Martín Aguirre. Pues al final, cuando una persona tiene convicciones y cree que lo que piensa y lo dice hay algo detrás, que existen unas raíces, que hay una verdad, pues uno tiene que defenderlo hasta las últimas consecuencias. Y un cristiano pues debe de tener muy claro, como decía San Agustín, ¿no? La ciudad de Dios, nada más empezar, San Agustín decía que nuestra verdadera patria no está aquí, sino está en el cielo. Eso sin menoscabar la importancia, ¿no?, del patriotismo, que hay que ser grandes patriotas, pero saber dónde está nuestro verdadero referente, y es Dios. Entonces, cuando un gobierno te impide hacer algo que no hace ningún mal, pues ¿por qué uno va a tener miedo? Al fin y al cabo, pues claro que lamentablemente, con toda seguridad, pues voy a pagar un alto precio, ¿no? Que es que lo que llevaba más de 1 año y medio estudiando pues sea imposible, porque es muy difícil que ante una entrevista con varias multas de seguridad ciudadana, que encima son las multas que, salvo las cuestiones penales que las miran, pero la multa de seguridad ciudadana es lo segundo más importante, pues pueda uno entrar a la escala ejecutiva de la policía. Pero bueno, en definitiva, cuando uno cree en lo que piensa y sabe que está con el bien, la verdad y la belleza, porque es que es claro, si es que no creo que dé lugar a dudas, pues uno tiene que actuar aunque le multen. Que no creo que sea, lo más crítico que hay son los miles de mártires que hay en España por haber muerto por su fe. Yo soy un humilde español que simplemente ha sido multado por un gobierno represor, pero sí que es cierto que va a tener un alto coste personal para mí, pero cuando uno cree en algo, debe de defenderlo, y más cuando es consciente y es claro que está conforme al bien, la verdad y la belleza, porque al fin y al cabo, si no somos valientes, ¿para qué estamos en este mundo? Un cristiano debe de tener claro, además, porque esto es lo que nos dijo Jesucristo, está en los evangelios, que seremos perseguidos por defender su causa. Entonces es un orgullo, y lamentablemente pues es muy difícil que en las pruebas de la policía, concretamente a la escala ejecutiva, que tanto en la Policía Nacional, la básica como la ejecutiva, hay unas entrevistas, pues teniendo una, pero vamos, presumiblemente van a ser varias multas de seguridad ciudadana, pues pueda pasar esa prueba. Es prácticamente imposible. Creo que has dado en el clavo, ¿no? Porque al final la amnistía es la gota que colma el vaso, es el sumum, ¿no?, de todo lo que estaba sucediendo, porque al final esto, ¿no?, que se ha denominado Noviembre Nacional, pues es una protesta ante décadas de progresivo de balcanización de España, ¿no? Un proceso tanto a nivel moral, a nivel religioso, a nivel territorial. España está en una grave crisis, entonces ha hecho que españoles entiendan que no solamente vale con ir a manifestarse un domingo a Colón o a Sol o a cualquier sitio y luego irse a tomar el vermú, ¿no?, sino que hay que estar día tras día defendiendo a España, ¿no?, porque al final, y a nuestra religión, porque España no se entiende sin la cruz. Y como decía Benedicto XVI, España es la tierra de María. Entonces, por muchísimos motivos, cada uno los suyos, hay gente que no cree y otros que sí, pues han protestado. En Ferraz es un movimiento, el Noviembre Nacional es un movimiento transversal donde puedes encontrarte
a gente de todo tipo, católicos, ateos, monárquicos, republicanos, liberales, conservadores, reaccionarios, hay falangistas, carlistas. En definitiva, se ha producido una agrupación de personas que han aparcado las luchas ideológicas, que son muy importantes, e incluso en algunas cosas irreconciliables, pero hay una cosa que nos une, y es el amor a España y a su unidad. Y entonces, al fin y al cabo, lo que está sucediendo en Ferraz es un movimiento mucho más grande. Todo católico debe de tener esperanza, ¿no? Porque se nos prometió que por más que las tinieblas, el mal, campen a sus anchas y lo veamos por todos los lados, porque es muy visible, al final el bien triunfará y por supuesto que yo tengo la fe y la esperanza de que España, un lugar donde se nos caracteriza por haber defendido la religión, el cristianismo, pues Dios nos ayudará y nos apoyará. Hay que tener esperanza, hay que seguir protestando, sea en Ferraz o sea en cualquier otro sitio, pero sí que es cierto que ha habido una España que ha despertado y que no se resigna a morir, ¿no? Que no quiere que ni Pedro Sánchez ni todo lo que hay detrás, porque el problema no es Pedro Sánchez, sino toda la ideología y todo el conglomerado que se está creando desde los últimos años detrás de esto, pues todo eso es lo que se está intentando aquí en Ferraz, y no solamente en Ferraz, sino en muchos más lugares, acabar con ello. Hay que tener fe y esperanza, pero no hay que olvidar que nuestro deber ahora, de todo español que quiera su país, es luchar, luchar y luchar, y nada más.